pasa a la Cámara de Diputados. Está en la línea Diego García Vilas, abogado laboralista él, titular del Observatorio de Políticas de la Jurisdicción del Trabajo en el Consejo de la Magistratura. Doctor, yo soy Fernando Bravo, mis compañeros en Radio Mita están allí localizados en la calle Mansilla 2600. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, nosotros bien, y acá queriendo escuchar opiniones autorizadas sobre un poco un paneo general sobre lo que ha generado, digamos, esta aprobación de la ley, que obviamente tendrá el capítulo en diputados, pero me parece que ha dado un paso político fuerte el gobierno de Milei. ¿Por qué digo? Bueno, porque desde hace 40 años que quería una reforma laboral, recordamos la famosa ley Musi que no salió, o la ley Mucci que impulsó Alfonsín en el retorno de la democracia, y a partir de ese momento, bueno, nada se pudo hacer. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Cuál es su primera opinión, reflejo de lo que pasó en la noche de ayer, doctor? Mire, la primera consideración es que es un proyecto bastante extenso, toca muchísimos aspectos de la ley de contrato de trabajo y otras normas laborales que, como bien planteaba, son normas que llevan muchísimos años sin siquiera darse algún tipo de discusión, ¿no? Y lo que sí está claro es que esta reforma, lo hablaba recién con algún colega, es como que entró en una grieta donde hay discusiones casi dogmáticas, ¿no? Si uno está en contra del gobierno, dice que la ley es muy mala, y si uno está a favor del gobierno, la ley es magnífica y va a venir a dinamizar el modelo de trabajo en la Argentina, o a transformarlo. Y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra. Tiene algunos aspectos muy positivos, a mi criterio, muy positivos, y hay otros que hay que ver cómo evolucionan con el tiempo y con la aplicación en el tiempo, ¿no? Lo que sí yo celebro es que por lo menos se ponen en discusión aspectos que parecían que no se podían discutir en la Argentina, ¿no? Usted, ¿usted siente que, digamos, es a favor de un incremento, de un marco de incremento de las relaciones laborales, como se dice que van a crear muchos empleos en blanco, que digamos el trabajo precario va a ir perdiendo terreno? ¿Siente que la ley impulsa eso? ¿Siente que la Yo ley, creo que como dice la tiene... CGT, que hay una enorme desprotección de los trabajadores, que está hecho con una mirada benevolente hacia las empresas? Hablo de los grandes títulos que la gente está recibiendo ahora, Sí, doctor. Espero que me entiendan sí, en el concepto y en mi sí. pregunta. Es muy claro, la respuesta es muy difícil, pero a priori yo me animaría a decirle que tiene un aspecto muy positivo, que trata de, digamos, hoy por cómo están redactados, y yo te voy a poner un ejemplo y por ahí lo podemos discutir en conjunto. Eh, Hoy, digamos, en términos de indemnizaciones, ¿no? En términos de indemnizaciones es la mejor remuneración mensual normal y habitual por cada año de antigüedad. Eso en el caso de un despido, ¿sí? Con esta reforma no cambió nada, sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ocurría habitualmente? Cuando llegaba un cliente a un estudio, uno decía, bueno, ¿y cuántos años tenés de antigüedad? 5 años, decías, ¿cuál es tu mejor remuneración? Y ahí empezaba a discutirse, mire, doctor, yo ganaba 1.000.000 de pesos. Y entonces uno le pregunta, ¿pero tenía celular? Sí, me pagaban el celular. Me pagaban el comedor y me pagaban a su vez la prepaga. Y a su vez me hacían tal y tal cosa. Entonces el abogado, decíamos, bueno, ya no es la remuneración 1.000.000, es 1.500.000, ¿no? Para poner Claro, un sí, ejemplo, un porque si ejemplo. yo computo... Sí. Entonces, en ese supuesto, cuando uno iba a hacer una liquidación y reclamaba la indemnización, en vez de decir que era 1.000.000, que era el mejor salario, yo iba al reclamo con casi 2 millones de base por los 5 años de antigüedad. Entonces, curiosamente, de acuerdo a qué juzgado uno caía, un trabajador caía, si caía en la provincia de Buenos Aires tenía un resultado, si caía en la justicia nacional de la ciudad, mal llamada justicia nacional, tenía otro resultado, en Córdoba otro resultado, y incluso dentro de una misma jurisdicción los criterios son diversos. Entonces, esto genera una incertidumbre muy grande, porque cuando un empleador, que uno siempre asocia el gran empresario, pero muchas veces es una pyme, es un comercio, no tiene claro, en definitiva, cuánto termina pagando eventualmente en un eventual despido, ¿sí? Esta ley, y acá yo creo que es el primer punto que me parece que es muy que es rescatable, auspicioso,
es que saca esta cuestión de criterios, establece muy claramente en cada uno de los artículos que se reforman qué se computa dentro del salario y qué no se computa dentro del salario. Cuando habla de remuneración habitual, dice, bueno, habitual es si se pagó más de 6 meses en el año, si no, no es habitual. Entonces saca del criterio judicial cuestiones que quedan muy claramente especificadas en la ley. Esto obviamente da mayor presunción y sabiduría de lo que uno va a pagar si toma un trabajador y eventualmente lo tiene que despedir. Creo que eso, para tratar de resumirlo, genera como litigios que hoy tenemos en la justicia que no tendríamos que tenerlos, ¿no? Tendría que bajar bastante la litigiosidad. Y eso podría llevar hacia adelante un esquema de una reactivación o de formalización de muchos empleos que muchas veces no se hacen ante este temor, ¿no? Incluso cuando hablamos de remuneración, digamos, la remuneración no es sencillo entender qué es remuneración y qué no es remuneración. Bueno, esta ley trata de decir, bueno, estos conceptos son remuneración, esto no es remuneración, no se toma a ningún efecto, son cosas que son positivas, ¿no? Bien. Rodrigo Jorge quiere hacer una consulta, estamos hablando con el doctor Diego García Vilas, abogado laboralista él. Doctor, dos consultas, si me permite. Una es si ustedes creen que a partir de la reglamentación de esta ley, efectivamente en la Argentina se van a crear más puestos de trabajo, que en definitiva es el espíritu que impulsa la Casa Rosada con esta iniciativa. Y otra consulta que surge mucho a partir de la discusión por la reforma laboral es si una vez que la ley esté reglamentada, tiene que pasar, decíamos anteriormente, por diputados, va a regir la ley para contratos futuros o para contratos actuales, teniendo en cuenta que, como se sabe, ninguna ley es retroactiva. ¿Puede usted clarificar un poco estos dos puntos? Sí, yo ahí le cuento. Voy a empezar por la segunda pregunta. En general, esta ley es verdad que no es retroactiva, pero hay que diferenciar bien lo que es un derecho en expectativa de un derecho real, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando en una empresa y tengo 5 años de antigüedad. Cuando me despidan, me van a aplicar esta nueva ley que se está sancionando, ¿sí? No la anterior ley. Si bien uno podría decir, bueno, pero es un contrato que se inició hace 5 años, bueno, pero yo tenía un derecho en expectativa a que me paguen una indemnización de acuerdo a cómo estaba pautada antes. Quiere decir que va a ser aplicable a todos los contratos que están hoy vigentes, porque la forma en cómo va a finalizarse se va a regir por la ley que se termina aprobando en definitiva, como ustedes decían, en el mes de febrero, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, que va a cambiar las relaciones laborales vigentes actualmente o que tienen bastante antigüedad, porque en definitiva no dejan de ser derechos en expectativa. Pregunta al paso, doctor. Pregunta al paso. En el caso de un despido, ahora en el caso de la continuidad laboral, el trabajador se adecua a partir de ahora a la nueva ley. Sí, por supuesto. O sea, en el caso que no hubiera un despido, vamos a poner otro ejemplo, que hay una modificación que tiene que ver con las vacaciones. Hoy, por cómo están redactadas la ley actualmente, las vacaciones las tiene que tomar en periodos completos. Si uno tiene 15 días de vacaciones, la ley obliga a que esas vacaciones sean tomadas todas juntas. ¿Por qué? Porque hay un criterio jurisprudencial que dice que tiene que ver con la sanidad mental del trabajador y que es importante que se tome todos los días y que eso. En esta reforma se está planteando con la posibilidad, que es algo que ocurre en la vida real, más allá de lo que está normado, que es que uno puede fraccionar las vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que la puedo fraccionar en 2 semanas. Me tomo una semana en abril y otra semana en enero, ¿sí? Sí. Eso lo está habilitando en esta modificación que se está discutiendo, que se sancionó ayer, que tiene la media sanción por senadores. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, a partir de la sanción de esta ley, los trabajadores van a poder fraccionar sus vacaciones en acuerdo con el sector empresarial, digamos. Entonces, también va a modificar las relaciones vigentes, aunque no sean con cuestiones de despido. Lo mismo con el banco de horas, que tiene que ver con el tema de la jornada y las horas extras. Hoy probablemente hay trabajadores que trabajan 8 o 9 o 10 horas y muchas veces perciben horas extras, y hoy pueden empezar a acordar un esquema distinto donde dice, bueno, estas 2 horas no me las pagues, pero yo el viernes no trabajo, por ejemplo. También está en esta modificación que se hizo ayer, donde se está planteando el famoso banco de horas, ¿no? Y la primera pregunta que había formulado, Rodrigo había hecho 2, la primera pregunta tenía que ver con la posibilidad de que esto incentive fuentes de trabajo. Esto era así, Rodrigo, ¿no? Sí, correcto. Si va a generar, doctor, empleo la legislación o
está más atado a la creación de empleo, al crecimiento económico y no tanto a la reforma laboral, o ambos, le consulto. Yo creo que por sí sola esta ley no genera empleo, ¿sí? Por sí solo esto no, tiene que ver con un tema más también económico y tiene que ver con la actividad y con otras políticas que se lleven adelante. Lo que sí creo que puede ayudar de alguna manera es a sacar esto que les trataba de explicar al principio en relación a que hay mucha incertidumbre muchas veces en las relaciones laborales, que esta ley viene a tratar de despejar. Ese despeje de incertidumbres puede llegar a ser un buen clima como para que empiece a haber esa es la palabra, un incentivo para que haya contrataciones y contrataciones formales, porque si yo tomo un trabajador y sé eventualmente qué es lo que le tengo que pagar y no tengo ninguna incertidumbre al respecto, que un juez pueda plantear otra cosa de lo que dice claramente la ley, y probablemente yo puedo tomar una previsión y en función de eso digo, bueno, lo tomo, lo registro y hago tal actividad. Eso me parece que es un incentivo importante y que creo que es algo como para destacar de esta sanción, ¿no? No tengo la pregunta cerrada para hacérsela, pero le hago el planteo. Mucho se dice que en algunos gremios las indemnizaciones finalmente terminan derrumbando empresas, ¿no? Hablan de algunos gremios que por más que el empleado trabaje poco, si deciden que el empleador lo va a echar, finalmente saca una tajada desproporcionada al tiempo que él estuvo trabajando dentro de la empresa. ¿Cómo es el tema de las indemnizaciones? ¿Qué puede usted aportar como claridad que trae esta nueva ley con respecto a las indemnizaciones, doctor? No, bueno, el primer tema es que se establece muy claramente cuál es el salario que tiene que tomarse como base para establecer el cálculo indemnizatorio. Recordemos que es un mes de sueldo por cada año de antigüedad, ¿sí? Esa base, que muchas veces se infla porque uno toma como mejor salario por ahí un solo mes que hizo muchísimas horas extras o que puso adicionales que no corresponden, esta ley en teoría tiende a ser más equilibrado, ¿no? Ahora, la otra cuestión que sí se habilita en algunos casos, que sí es real, que a veces pasa, no siempre, pero muchas veces hay empleadores que son pequeñas empresas, el bar de la esquina, el comercio minorista que está en la misma cuadra, y muchas veces tiene problema para pagar las indemnizaciones. Esta ley habilita un mecanismo que es, en el caso que lo resuelva el juez, las indemnizaciones se pueden pagar en 12 meses, con un interés, por supuesto, tratando de preservar también las fuentes de trabajo. Ahora, en relación a los montos, lo más importante es que se explica muy bien en el texto que está cuáles son aquellos rubros que deben ser computados o no para establecer el cálculo indemnizatorio, ¿no? Bien, bueno, por mi parte, nada más. Con respecto al derecho de huelga, eso no está de ninguna manera lesionado en esta ley, ¿no? Los trabajadores pueden llevar adelante una medida de fuerza. No hablo del copamiento de empresas, de bloqueo, esas cosas moyanísticas que hemos tenido, sino que una huelga por algún motivo está absolutamente reglamentada, que todo puede ser posible. Eso sigue exactamente igual, las huelgas siguen estando exactamente igual. Hay una pequeña modificación que se estableció. Para actividades esenciales, ¿no, doctor? Exactamente, con las actividades esenciales, y se estableció como actividad esencial en la educación primaria, secundaria, donde ahí hay una limitación al derecho de huelga, donde se estableció que tiene que haber un 50% mínimo durante ese periodo de huelga, que tiene que ver un cumplimiento de la actividad igual, ¿no? Esto ya existe en otras actividades, por ejemplo, en controladores aéreos y en distintas actividades que tienen que ver, que ponen en riesgo la salud de la población o que son muy importantes para una sociedad, donde el derecho de huelga adquiere una limitación. Bueno, se incorporó esta actividad que no estaba, que tiene que ver con la enseñanza y con la educación. Estamos hablando con el doctor Diego García Vilas, abogado laboralista, titular del Observatorio de Políticas de la Jurisdicción del Trabajo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que nos ha dado una buena lección, pero hay una pregunta más que la encarna el señor Roberto Moldás, que él es humorista del programa, es el reconocido humorista que llena teatros y demás. Lo fui a ver al teatro. Así lo fue a ver. Doctor, doctor es cliente, qué lindo, de jueves a domingo. Agregamos el lunes, doctor, por carnaval, agregamos una función el lunes. Ya que usted saca el tema tan amablemente, doble el sábado y doble el domingo. Quería preguntarle sobre eso, el trabajo del humorista. No, en realidad le quiero hacer una pregunta, doctor, desde un lado digamos, distinto.
Si yo soy un trabajador, ¿qué es lo de algo de esta ley que usted me diga, acá me parece que algo vas a tener que entregar? O sea, porque yo escucho toda la explicación que da usted y pienso en mis amigos que viven en relación de dependencia. Y quizá quiero preguntar, si usted pudiera hacer algún análisis o decirnos algo, y en esta parte me parece que el trabajador sale un poquito más comprometido. ¿Hay algo así? Sí, en el tema de las enfermedades, ¿no? Justo ahí estaban pasando ustedes el audio de lo que planteaba hoy el ministro. Sí. Hoy, cuando uno tiene una enfermedad, el empleador paga el salario igualmente. Si yo no importa en qué, si me enfermé de anginas o si me lastimé el tobillo jugando al fútbol, y percibe el salario en todo el momento que no puede ir a trabajar. Ahí hay una limitación donde se estableció que puede recibir solo el 50% o el 75% mientras esté enfermo. Ahí hay una entrega o una baja de lo que como un trabajador, que en definitiva somos todos, tenemos en ese lugar. Ahí la discusión es mucho más amplia, por qué la tiene que pagar el empleador, si la tiene que financiarse de otra manera, y hay muchos temas para discutir, pero objetivamente hay una merma considerable en ese caso, ¿no? Una pregunta que tengo, Iván Steinhardt habla, una pregunta justamente con respecto a eso. Lo que no me queda claro es, ¿el empleador está obligado a pagar el 50% o si sigue siendo, según este nuevo criterio, un arreglo entre partes, el empleador puede decidir continuar, digamos, en ese sentido como venía antes la cosa, o está obligado a hacerlo? No. Obligado no. Lo que establece en general los empleadores cuando una persona deja de trabajar, hoy paga el 100% porque está obligado. Ahora esa obligación pasó al 50%, lo que va a haber muy pocos empleadores que paguen el 100% del salario, ¿no? Es verdad que uno podría decir, bueno, yo te pago igual los 2 meses que no venís, pero en general los empleadores tratan de cumplir con la ley y van a pagar lo que claro. No por ahí si es una enfermedad de 1 día, 2 días, 3 días, y bueno, no importa, la pago igual. Pero hay muchas veces enfermedades que son de largo tratamiento y que a veces tienen 2, 3 meses y probablemente los empleadores utilicen la herramienta que tienen y paguen un porcentaje menor. Estamos hablando de un accidente o una enfermedad, digamos. Una enfermedad es bastante difícil, pero hablando de un accidente, por ejemplo, como usted planteaba, se fue a jugar al fútbol, se quebró una gamba, lo tienen que operar y va a tener 1 mes y pico de reposo, ¿correcto? Bueno, es una cosa... Es un muy buen ejemplo. Exacto. Claro, es una cosa off a mi trabajo. Ahora, si el tipo yendo a trabajar tiene una dificultad, se cae del colectivo, tiene un traspié, se quiebra la gamba y va a estar 1 mes y pico, le tiene que pagar la totalidad del salario. Ahí ya entra en otro régimen, ese ya es un accidente de trabajo. Claro. Y ya tiene otro mecanismo y se les paga igual y está bien y es un accidente in itinere. En el otro planteo es lo que se llama en términos de derecho una enfermedad inculpable, que puede ser una lesión jugando al fútbol o que me agarró algo y que que no tengo algo en el hígado y no puedo ir a trabajar durante 30 días. Esas son ese tipo de enfermedades, ahí hay esta limitación. Que bueno, muchas veces yo creo que ahí hay una reacción, porque uno dice, bueno, ¿por qué se habrá hecho esta reforma? Porque muchas veces lo que termina ocurriendo también es una respuesta a un abuso que se da en muchas empresas donde el control es tan malo cómo funciona hoy. Yo mando un certificado médico diciendo que tengo tal enfermedad con un diagnóstico muy poco claro y no voy a trabajar durante 20 días y total tengo el salario pago. Habitualmente el sector empresario, digamos, yo trabajé en algún momento también para algunas empresas y eso es muy poca la defensa que tiene, porque yo digo, bueno, pero no estás enfermo, podés venir a trabajar igual. Y eso se terminaba resolviendo en tribunales. Obviamente con tribunales que tienen 7 años de demora, cuando yo discuto los 15 días, ya está, ya pasaron, ya me olvidé. Entonces, eso ocurrió mucho y en muchos lugares se plantean estas situaciones. Creo que fue una reacción también a ese uso a veces en algugas actividades desmedido de falta de... Exactamente. Claro. De hecho, es algo que también la reforma atacó, perdón que le diga esto, pero plantea un mecanismo ágil de tratar de resolver el diferendo entre el certificado médico de un trabajador, que le pone unas condiciones especiales en esta nueva ley, y que si el empresario dice que no está de acuerdo, que haya una especie de junta administrativa muy rápida para determinar si está en condiciones de volver a trabajar o no, ¿no?
Claro. Bueno, doctor, ha sido usted más que gentil con nosotros. Es más, creo que nos vamos a perder el laburo después de esta nota, cosa que nos da una enorme El estatuto del tranquilidad. periodista sigue vigente, con lo cual eso es alguna también, ¿no? Sí, porque había una lucha ayer, se encadenó una para figurar, se encadenó ahí. Bueno, Sí. doctor, gracias sinceramente por estos valiosos minutos, pero es muy útil porque, a ver, la letra chica a la gente le cuesta leerla, le cuesta no solo leerla, le cuesta interpretarla. Y creo que hemos paseado por algunos ejemplos que son muy aclaratorios de cómo la ley, si es que obviamente pasa por diputados, si es que se reglamenta, pasa después a tener vigencia. Muchas gracias de verdad, doctor. Muchas gracias a ustedes. Diego Saludos. García Vilas, el abogado laboralista que acabamos de compartir este momento de radio, titular del Observatorio de Políticas de la Jurisdicción de Trabajo en el Consejo de la